Pues vamos a dar paso a María José Delgado, como hemos dicho, subdirectora general de Residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y su conferencia magistral que lleva por título Los biorresiduos y las nuevas estrategias españolas. Pues cuando quieras. Muchas gracias. Son los problemas del directo. También lamento haberla enviado en el último momento la presentación. Muchas gracias porque la logística ha funcionado fenomenal. Muchísimas gracias a la Fundación Economía Circular por contar con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la organización de esta jornada, la segunda edición. Ya tuvimos también la oportunidad de participar en la primera, dedicada al resto de flujos de residuos, y ahora nos vamos a centrar en lo que, pues bueno, Carlos ha destacado ya como el flujo fundamental a la hora de mejorar nuestra gestión de residuos municipales. Además, pues bueno, tengo la oportunidad de disfrutar de un entorno privilegiado, o sea que agradezco también al municipio de Valladolid la oportunidad que nos ha brindado de disfrutar de este edificio y de todo su entorno. Los biorresiduos son una fracción de residuos a la que la Unión Europea ha prestado una atención muy importante desde hace ya mucho tiempo, aunque ha sido muy difícil en avanzar en el régimen jurídico específico de su regulación. Pero aquí tenemos las cantidades estimadas por la Unión Europea: en torno a 88 millones de los 138 millones completos de toneladas de biorresiduos son residuos municipales, según ha estimado la Comisión en el año 2010. Y una parte importante de este recurso, en torno al 40%, se deposita en los vertederos en el conjunto de la Unión, junto con otras fracciones. Y esto es una de las fuentes principales de emisión de metano. Se ha hablado aquí de cambio climático. Pues efectivamente, una mejora en la gestión de la fracción orgánica de los residuos municipales y en general de la fracción orgánica de los residuos nos ayudaría a combatir este efecto. La mejora en la gestión de los biorresiduos, todos ustedes lo saben, pero aquí pongo los tres elementos en los que tiene una incidencia directa y fundamental: en la mejora en el uso sostenible de los recursos, en la lucha contra el cambio climático y en la protección de nuestros suelos. España es un país donde la superficie agrícola es muy relevante y, sin perjuicio de esa parte de superficie agrícola, la protección de nuestros suelos es esencial, y tenemos una importante carencia de materia orgánica en los suelos como consecuencia del clima que tenemos y de las características de nuestro suelo, y estamos desperdiciando un potencial importante en esta fracción de residuos. Estos son los instrumentos, están en la diapositiva, a través de los cuales la Unión Europea ha ido afrontando este tema. El avance ha sido muy lento. Tenemos que hacer referencia a un programa de acción, a una decisión, a las conclusiones del Consejo, a un informe del Parlamento. El Consejo de Luxemburgo de junio de 2004 también se dedicó a este tema, pero finalmente la conclusión a la que llega la Comisión, la Unión Europea, a través de estos instrumentos, es que es necesario un marco legal común específico con un enfoque integrado sobre el reciclado de los biorresiduos, que armonice las regulaciones existentes a nivel de los Estados miembros y que mejore la gestión de este flujo de residuos. A nivel comunitario, tenemos que partir del instrumento básico de la Directiva Marco de Residuos. Este fue el primer momento en el que se plasmó en un instrumento vinculante jurídicamente, un régimen específico, todavía muy somero y muy limitado, dedicado al tema de los biorresiduos. Para centrar el concepto de biorresiduo y aquello a lo que vamos a aplicar el régimen jurídico propio de la normativa de residuos, hay que partir de las exclusiones que establece la propia Directiva Marco de Residuos, según la cual no es que no sea residuo, pero no se le aplica este régimen jurídico a las materias fecales, paja y otro material natural, agrícola o silvícola, utilizado de manera directa en agricultura o silvicultura o en la producción de energía a base de biomasa. Por supuesto, mediante procedimientos que no dañen la salud humana ni el medio ambiente. Además, la Directiva Marco incluye un concepto de biorresiduo que veremos en su transposición en nuestra Ley 22/2011. Consagra la jerarquía de residuos que todos ustedes conocen, que establece el orden de prioridades que han de aplicar las políticas de gestión de residuos. La primera prioridad es la prevención, a continuación la preparación para la reutilización, el reciclado, otras formas de valorización, incluida la energética, y, por último, la eliminación mediante depósito en vertedero o incineración sin recuperación energética.
Otro instrumento importante que establece la Directiva Marco de Residuos y que puede tener importantes repercusiones en materia de la fracción orgánica es el instrumento del fin de la condición de residuo, a través del cual determinados residuos que hayan sido sometidos a una operación de valorización pueden dejar de tener esta condición de residuo cuando cumplan los requisitos que establece el artículo 6 de la directiva. Se ha tratado de avanzar en el establecimiento de un instrumento, un reglamento de fin de la condición de residuo de la materia orgánica que de momento está paralizado, pero más adelante les comentaré con qué contenido finalmente ha quedado fijado la propuesta final, que de momento no está avanzando, pero que se ha logrado tener un documento técnico a partir del cual, si la Comisión decide avanzar, empezará a trabajar. El fin de la condición de residuo, como regla general, establece valores límite para sustancias contaminantes que pueden contener los materiales y tiene en cuenta los posibles efectos ambientales que estos materiales pueden tener. Además, la Directiva Marco de Residuos establece objetivos de recogida separada antes de 2015 de determinadas fracciones: papel, metales, plástico y vidrio. En su momento, la Directiva de 2008 no incluyó la fracción orgánica, pero entiendo que saben ya todos ustedes, y si no se lo comento ahora, la propuesta de modificación de la Directiva Marco de Residuos que ha lanzado la Comisión incluye ya entre las fracciones que habrán de ser recogidas separadamente la materia orgánica con carácter obligatorio a partir del año 2025. Y lo que sí incluye ya la Directiva Marco de Residuos es un objetivo de reciclado del 50% de residuos municipales para el año 2020 y mencionaba para el cumplimiento de este objetivo al menos los siguientes flujos: papel, metales, plástico y vidrio. No mencionó expresamente el residuo orgánico, el biorresiduo, aunque sí se incluyó en nuestra ley de transposición como consecuencia de que se entendió que era más sencillo utilizar el mayor número posible de fracciones para avanzar en el cumplimiento del objetivo del 50% del reciclado de residuo municipal, porque si únicamente teníamos que reciclar el 50% de residuos municipales a través del papel, los metales, el plástico y el vidrio, el grado de optimización en la gestión de estos flujos era tremendo. Y, sin embargo, en nuestro país, donde tenemos un mayor potencial para el incremento del porcentaje de reciclado, es en la fracción orgánica. Por lo tanto, en la transposición de la directiva se entendió que para el cumplimiento de este objetivo nos iba a ser de una gran utilidad poder tener en cuenta también la fracción orgánica. Y la directiva Marco nos daba pie, ya que hablaba del 50% del reciclado de residuos con materiales tales como, al menos, papel, metales, plástico y vidrio de los residuos domésticos y similares. La Directiva Marco de Residuos prevé la obligatoriedad de los planes de gestión de residuos para los Estados miembros, así como los programas de prevención de residuos. España tenía ya un programa estatal de prevención de residuos que se aprobó en diciembre de 2013. Las comunidades autónomas están elaborando sus planes, sus programas específicos de prevención, y algunas entidades locales también, aunque para las entidades locales no es obligatorio, y se está revisando a nivel nacional el Plan Nacional Integrado de Residuos, el PENIR, que será revisado y sustituido por un Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos. La Directiva Marco de Residuos establece un artículo específico dedicado a los biorresiduos. Lo veremos en la transposición que hemos hecho del mismo en la Ley 22/2011 de residuos. Y, además, la Directiva Marco de Residuos a nivel comunitario en materia de gestión de residuos, de biorresiduos o biodegradables en este caso, es fundamental tener en cuenta los objetivos que prevé la Directiva de Vertederos. En lo que ahora nos afecta, los objetivos de 2006 y 2009 se cumplieron a nivel nacional, raspados, pero cumplimos, pero el caso es que tenemos todavía un reto importante por delante, y es que a 16 de julio de 2016 deberíamos de haber reducido al 35% de la cantidad total de residuos urbanos biodegradables generados en 1995 lo que depositamos en vertedero. Este objetivo de reducción del vertido de residuo biodegradable se aplica al residuo biodegradable, concepto que es más amplio que el de biorresiduo, ya que incluye, por ejemplo, el papel, que no estaría incluido en el concepto de biorresiduo que más adelante vamos a ver. Además de la Directiva Marco de Residuos, la Directiva de Vertederos está traspuesta en nuestro ordenamiento jurídico, como no podía ser de otra manera, incluyendo expresamente el mismo objetivo que acabo de mencionar. Hay que tener en cuenta el reglamento Sandage, porque existen otros residuos orgánicos a los que no se les aplica la normativa de residuos. Expresamente, la Directiva Marco establece que aquellos subproductos animales incluidos bajo el ámbito de aplicación del reglamento Sandage les será de aplicación esta normativa específica.
Y efectivamente, así se hace, así se aplica y así se recoge en nuestra ley. A continuación, tras la Directiva Marco de Residuos, el instrumento que elaboró la Comisión Europea específico sobre gestión de bioresiduos fue una comunicación del año 2010. En esta comunicación puedo destacar como conclusiones fundamentales que la Comisión se comprometió a seguir trabajando para determinar si procedía a establecer objetivos específicos en relación con la recogida separada y con objetivos de reciclado de fracción orgánica en aplicación del artículo 11 de la Directiva Marco de Residuos, y en esta misma comunicación se reconoce que el compost y el digerido son materiales infrautilizados por falta de confianza de los usuarios finales, lo que deriva en la necesidad de establecer normas respecto al compost y al digerido para su libre circulación en el mercado interior y para autorizar su uso en el suelo sin seguimiento ni controles suplementarios. La gestión que se hace todavía con carácter general a nivel de la Unión Europea en muchos países del sur y en muchos países del este de la fracción orgánica que no es recogida selectivamente da lugar a un determinado material que hoy denominamos material bioestabilizado, que puede no alcanzar necesariamente los parámetros de calidad para su uso agrícola, y esto es lo que dificulta la confianza del usuario en este producto. Sin embargo, este material bioestabilizado sin duda que podría tener otras aplicaciones que no exigieran a lo mejor el mismo nivel de calidad que el uso agrícola. La comunicación de la Comisión del año 2010, además, les recomienda a los Estados miembros los principios que ven ustedes en pantalla y de los cuales quiero destacar que promueve el avance en los sistemas de recogida separada, promueve la producción y utilización de compost procedente de bioresiduos limpios, entendiendo por tales los recogidos separadamente, y propone avanzar hacia el vertido cero de bioresiduos no tratados en vertedero. El fin de la condición de residuo comunitario se empezó a tramitar hace ya varios años, pero no ha sido hasta julio de 2013 cuando el Centro de Investigación de Sevilla, el JRC, ha establecido un documento técnico que sería el que sirviera de base o de punto de partida para la tramitación de este reglamento comunitario por la Comisión Europea. El documento técnico del JRC ha sufrido cambios importantes, lo cual demuestra el debate importante que existe a nivel comunitario sobre esta fracción de residuos, y finalmente ha adoptado una postura que es la postura que hoy podemos considerar oficial en la Unión Europea. Parte de la base este instrumento técnico, que serviría como punto de partida para la tramitación del reglamento de fin de la condición de residuo, de que los materiales de entrada, los requisitos que tiene que cumplir el residuo para avanzar hacia su declaración como no residuo, tienen que proceder de la recogida selectiva. Se aplica, por tanto, a residuos biodegradables procedentes de agricultura, incluidos los estiércoles, la silvicultura, la pesca y la horticultura, y a cualquiera de estos residuos previamente compostados o digeridos. Admite también cultivos energéticos y cultivos para la captación de carbono no contaminados, pero ya digo que han de proceder de recogida selectiva. Se excluye explícitamente el alcance del fin de la condición de residuo comunitario para la fracción orgánica de residuo municipal no recogido separadamente y para los lodos de depuradora. Además, establece este documento técnico una serie de requisitos que este material ha de cumplir en cuanto al tratamiento y en cuanto al producto obtenido. El requisito sobre la calidad del producto, con contenidos mínimos en materia orgánica, con límites para sustancias que se pueden considerar contaminantes o de patógenos. Establece procedimientos de muestreo del producto, procedimientos para el suministro de la información, y además establece la obligatoriedad de un sistema de gestión de la calidad del productor de este material. Bajo este paraguas comunitario, siempre fundamental en nuestra materia de la gestión de residuos, me voy a centrar someramente en lo que es el marco normativo estatal. El marco normativo estatal, como no puede ser de otra manera, va en las pautas que nos va marcando el derecho comunitario y, por lo tanto, entra en algún detalle más, pero todo va a partir de los principios generales que ya les he expuesto. Debemos de tener en cuenta la Ley de Residuos del año 2011, el Real Decreto que transpone la Directiva de Vertederos, el Real Decreto de Productos Fertilizantes y la normativa Sandage, que sigue el reglamento comunitario, por lo cual aplicamos directamente el régimen jurídico a nivel europeo. La Directiva Marco de Residuos establece una definición de bioresiduo que se incorpora en nuestra ley.
El biorresiduo es un residuo biodegradable de jardines y parques, de residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor, así como residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. Es decir, no todo residuo biodegradable es un biorresiduo. En los biorresiduos serían una parte de los residuos biodegradables, una parte importante, pero una parte. La Ley 22/2011 incluye además una definición de compost como enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico, aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado. Uno de los avances que incorporó esta Ley 22/2011 o que intentó incorporar para la mejora de la gestión de los biorresiduos fue esta distinción entre un material de una calidad que se aspiraba a que fuera mayor y más garantizada, como era el compost, y un material bioestabilizado procedente de un tratamiento mecánico biológico en el que se consideró que los requisitos de calidad no quedaban garantizados al mismo nivel y era el material bioestabilizado. No significa esto que el material bioestabilizado no pueda usarse, no tenga su salida, sino que a priori se pretendía distinguir entre dos niveles de calidad de manera que se fomentara la confianza de los consumidores en este material, en la fracción orgánica correctamente tratada en la gestión de los residuos, y se facilitaran los requisitos de calidad que se iba a encontrar el usuario del producto. El artículo 24 de la Ley 22/2011 incorpora un artículo dedicado a los biorresiduos, transponiendo también un artículo dedicado a esta materia en la Directiva Marco. Y este artículo lo que prevé es que las autoridades ambientales promoverán medidas que podrán incluir en planes y programas de gestión de residuos para impulsar la recogida separada de estos biorresiduos, para destinarlos a determinados tipos de tratamiento que garanticen su calidad, para destinarlos al compostaje doméstico y comunitario y para garantizar el uso ambientalmente seguro de estos materiales. En la Ley 22/2011 se incorporan conceptos que estaban previstos en la Directiva Marco de Residuos, como no podía ser de otra manera, el fin de la condición de residuo. Ahora bien, la aplicación del fin de la condición de residuo a nivel estatal queda postergada o tiene carácter subsidiario en relación con la tramitación que se haga de este instrumento a nivel comunitario. Por lo tanto, para que nosotros podamos avanzar a nivel estatal, pues tendríamos que ver un poco más claro cuál va a ser el grado de avance que va a realizar la Comisión en relación con el proyecto que tiene de fin de la condición de residuo a medio tramitar. Se consagra, como no puede ser, el principio de jerarquía en nuestra ley, se recoge la obligatoriedad de los planes de gestión de residuos y de los programas de prevención. Se recogen los objetivos de recogida separada, de reciclado y de valorización, concretamente el de 50% de reciclado y preparación para la utilización de residuos municipales, incluyendo las fracciones que ya he mencionado, las que recoge la directiva, y la fracción de los biorresiduos. El objetivo es el 50%, estamos en torno al 30%. Hasta el año 2020 nos queda un camino de incremento de 20 puntos porcentuales en total. Y luego esto se completa con el Real Decreto sobre productos fertilizantes, que en la modificación que se introdujo en el año 2013 adaptó ya el concepto de producto fertilizante a los conceptos de compost y material bioestabilizado que había recogido la Ley 22/2011. En relación con el material bioestabilizado, también se han producido avances jurídicos, o se han tratado de producir avances jurídicos en la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos, en las que está presente el Ministerio y otros ministerios, es decir, la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Se elaboró una propuesta de decálogo para la utilización del material bioestabilizado en los suelos mediante una operación de valorización R10. Se incluían las características exigibles a este material, la frecuencia de los análisis, las condiciones relativas al almacenamiento y los posibles usos a los que este material se podía destinar. En el marco jurídico estatal tenemos que completarlo, además de con la ley, con el Real Decreto de Productos Fertilizantes y con este decálogo del material bioestabilizado, con el Programa Estatal de Prevención de Residuos y las referencias que contiene a la prevención en materia de esta fracción, como puede ser la estrategia Más Alimento, Menos Desperdicio que está poniendo en marcha el Ministerio. Tendremos la oportunidad de hablar en esta jornada del compostaje doméstico y comunitario.
Y bueno, aunque la Comisión Europea discute si se queda incluido en el concepto de prevención o no, yo creo que más allá de disquisiciones terminológicas y de la etapa de gestión de residuos en la que nos podamos encontrar, está claro que es una forma que tenemos que potenciar en relación con este flujo de residuos. Aquí he incluido varias gráficas con las cuales aspiro a poner de manifiesto la idea de que en nuestro país todavía estamos gestionando de manera separada únicamente el 15% del total de nuestros residuos municipales. Tenemos, por lo tanto, un potencial de mejora para incrementar el reciclado muy importante, ya que el vínculo entre la parte que se recoge separadamente y la parte que logramos reciclar es directo. Y dentro de este 15% del que recogemos separadamente, todavía la fracción que mayor potencial de incremento tiene es la de los biorresiduos. Por lo tanto, es en esta fracción en la que podríamos rentabilizar desde el punto de vista del incremento de los objetivos de reciclado más directamente todos aquellos esfuerzos que hagamos en la mejora de la gestión de esta fracción del residuo municipal y es la fracción en la que mejor podemos rentabilizar las inversiones que hagamos. Las nuevas orientaciones, bueno, a nivel comunitario habrá que ver cómo avanza el fin de la condición de residuo, pero sí quiero destacar los nuevos objetivos que ya se están tramitando. Recogida separada obligatoria de biorresiduos antes de 2025, ya se lo he mencionado. Adopción de medidas por parte de los Estados miembros en materia de reducción de los residuos de comida para alcanzar una reducción de estos residuos en un 30% para el 2025. Incremento de la preparación para reutilización y reciclado de los residuos municipales al 70% en 2030. Si el 50% en el 2020 resultaba ambicioso, el 70% en 2030 pues es una cifra impresionante. Prohibición para 2025 del depósito en vertedero de residuos reciclables, entre los que se incluyen los biodegradables, restricción de la cantidad vertida a un 25% de los residuos municipales generados en el año anterior para el año 2025 y como objetivo orientativo en este caso al 2030, una reducción del vertido de residuos residuales, concepto que no queda muy claro en el ámbito comunitario, pero que lo podemos asimilar a no valorizables al 5%. A nivel nacional hay que implementar las medidas previstas en los programas de prevención estatal, autonómicos y locales, la revisión del Plan Nacional Integrado de Residuos y el desarrollo de instrumentos económicos que favorezcan el reciclado, incluido el de los biorresiduos. En relación con la revisión del PENIR, con el futuro Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, como ya he mencionado, se entiende desde el Ministerio que una de las fracciones de los residuos municipales en las que tenemos un mayor potencial de mejora es en la fracción orgánica. La manera más directa de mejorar en la gestión de una fracción es mejorar su recogida separada y, por lo tanto, tendremos que tratar de incorporar medidas consensuadas con las comunidades autónomas que nos permitan avanzar en la implementación de una recogida separada de esta fracción de manera progresiva y gradual, como no puede ser de otra manera, y mediante actuaciones múltiples que se centran en la implantación de la recogida separada en los entornos más fáciles en un principio, como pueden ser los entornos rurales, la recogida de residuos vegetales de parques y jardines, la recogida separada en residuos procedentes de grandes productores, en el compostaje doméstico y comunitario en entornos urbanos, hasta una implantación de la recogida separada de biorresiduos de hogares en el ámbito urbano, porque no tenemos que olvidar que, aunque sea 2025, este va a ser el reto final al que nos someta la Unión Europea. Con las comunidades autónomas veremos qué tipo de calendario se establece, si un calendario con fechas fijas, por cantidades de residuos, por procedencia de estos biorresiduos. Consensuaremos con ellas cuál será el grado de implantación, si se establece ya una recogida obligatoria con plazos flexibles. En fin, veremos hasta dónde somos capaces de llegar, pero en todo caso ya tenemos un horizonte vinculante que será la implantación de esta recogida separada de cara a 2025. Sin perjuicio de eso, si nos tenemos que plantear el cumplimiento del objetivo del reciclado al 50% de cara al año 2020, también va a ser necesario, va a ser prácticamente imprescindible avanzar en esta implantación de la recogida separada de esta fracción. Y, por último, desde el Ministerio se considera también que, en la línea con las propuestas que ha hecho la Comisión Europea, es fundamental avanzar en instrumentos económicos, impuestos al vertido, tasas municipales, que favorezcan la implantación o el apoyo de la jerarquía de residuos.
y ya se verá en qué medida esto se puede hacer, puesto que no es solo una posición o unas medidas que puede adoptar el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, es necesario un consenso con otros ministerios y con el conjunto del Consejo, con el conjunto del Gobierno, pero esta sería la apuesta para avanzar en la mejora en general de la recogida, de la gestión de los residuos municipales y de esta fracción. Muchísimas gracias.